En este nuevo episodio de Lo Inédito sobre los Evangelios podcast, comentamos el Evangelio del segundo domingo de Pascua. La paz y la buena conciencia, dos tesoros de salvación y de fe. En la sección Espiritualidad, continuamos la contrición perfecta, llave de oro del paraíso. Todo eso y mucho más en este nuevo episodio de Lo Inédito sobre los Evangelios podcast. Antes que nada, un Salve María a toda la audiencia, un caluroso Salve María a toda la audiencia en este primer programa de la Pascua, donde Lo Inédito sobre los Evangelios es el programa número 79 y el programa 64 para Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña. Como ustedes saben, Lo Inédito sobre los Evangelios podcast es el podcast de los Heraldos aquí en Canadá y al mismo tiempo es un lugar, un espacio donde heraldos del mundo entero se reúnen para comentar los evangelios, para traernos esos puntos de vista, esas impresiones, esos ángulos realmente inéditos a los cuales Monseñor John Cla, el fundador de los Heraldos del Evangelio, en su obra que da nombre al programa, Lo Inédito sobre los Evangelios, semana a semana nos llama para contemplar. Y es una cosa muy impresionante el hecho de que en estas Pascuas en que, por así decir, históricamente, no se ha pasado en muchas décadas en una situación en la que estamos de una pandemia, al mismo tiempo podamos abordar en el segundo domingo de la Pascua la perspectiva de un Santo Tomás. No creyó a San Pedro y a los demás apóstoles cuando le anunciaron la resurrección del Señor y por tanto entonces nos abre una bienaventuranza muy poco conocida porque nos da la oportunidad de creer en lo que la Iglesia nos enseña basado justamente en su ejemplo. Y para comentar este Evangelio en el día de hoy tenemos al doctor Saúl Castiblanco y al hermano Gerardo Reyes de los Heraldos del Evangelio. Salve María a los dos. Salve María, doctor Saúl, salve María, hermano Gustavo. Salve María, don Gustavo, salve María, don Gerardo, una alegría estar con ustedes y con la querida audiencia. Sí, la querida audiencia siempre está muy contenta también de recibirles en este programa. Les recuerdo que el hermano Gerardo Reyes de los Heraldos del Evangelio es catequista y es misionero en El Salvador, nos atiende justamente de San Salvador, en Centroamérica, y el doctor Saúl Castiblanco nos atiende desde Bogotá, Colombia. Les recuerdo también que el doctor Saúl Castiblanco es psicólogo, es editor de la agencia de noticias Gaudium Press, edición hispana, es bachiller en ciencias religiosas por la Pontificia Universidad Santo Tomás de Aquino de Roma, el Angelicum, y por la Domuni, Universidad Internacional de los Dominicanos con sede en Toulouse, Francia. Ahora, el Evangelio de hoy realmente nos centra en la figura de Santo Tomás. Y vamos a leerlo, es el Evangelio correspondiente al 19 de abril del 2020, el segundo domingo de la Pascua, y es el Evangelio según San Juan, capítulo 20, versículos 19 al 31. Y nos dice, al anochecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los discípulos en una casa con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Y en esto entró Jesús, se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Y diciendo esto, les enseñó las manos y el costado. Y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús repitió, paz a vosotros, como el Padre me ha enviado, así también os envío yo. Y dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A quienes les perdonéis los pecados, les serán perdonados, a quienes se los retengáis, les serán retenidos. Tomás, uno de los 12, llamado el mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Y los otros discípulos le decían, hemos visto al Señor. Pero él les contestó, si no veo en sus manos la señal de los clavos, si no meto el dedo en el agujero de los clavos y no meto la mano en su costado, no lo creo. A los 8 días estaban otra vez dentro los discípulos y Tomás con ellos. Llegó Jesús. Estando cerradas las puertas, se puso en medio y dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, trae tu dedo, aquí tienes mis manos. Trae tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Contestó Tomás, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, has creído. Bienaventurados los que crean sin haber visto. Muchos otros signos que no están escritos en este libro hizo Jesús a la vista de los discípulos. Estos han sido escritos para que creáis que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que, creyendo, tengáis vida en su nombre.
Entonces, podemos decir un poco que la aparición a Santo Tomás muestra, ¿no?, que el testimonio sobre las apariciones de Jesús, como no podía ser de otro modo, encontró incredulidad. Y al mismo tiempo, nuestro Señor aparece y ante Jesús que se le aparece, Santo Tomás entonces pasa de encarnar la incredulidad a pronunciar la más alta confesión de fe en Cristo en todos los evangelios. Es aquel Señor mío y Dios mío. Y es un poco el eco del prólogo de San Juan, que si leemos es una lectura fascinante, donde nos dice que el Verbo era Dios. Y entonces Santo Tomás lo confirma con ese Señor mío y Dios mío. Pero ¿cuántas veces en nuestra vida necesitamos también practicar la fe y necesitamos también hacer que esa fe sea efectiva y sea realmente un acto de no solo convencimiento, sino también de fe? Entonces quería preguntarles, ¿cuál es la dificultad que tenemos muchas veces en practicar esa fe porque no vemos, porque no podemos tocar, porque no podemos justamente ver una señal evidente en las cosas? Pues realmente esta es una pregunta que nos toca muy de cerca a todos. Y es que nosotros, nuestra naturaleza humana, está muy habituada a tomando conocimiento de todo aquello que entra por nuestros sentidos, llegar a la conclusión de qué es lo que existe, qué es lo que no existe. En fin, vamos conociendo todo el mundo material y muchas veces somos muy tendientes a creer de que todo se reduce a este mundo material que nuestros sentidos perciben. Por eso es que Dios ha querido darnos este don tan precioso que nos hace llegar hasta donde nuestros sentidos humanos ya no lo permiten, que es una realidad, y eso nuestro fundador, Monseñor Juan Cladías, lo repite muchas veces, que es una realidad mucho más real que la que nuestros ojos ven, y que es toda la realidad sobrenatural, el mundo angélico, el mundo divino, con el cual nosotros estamos constantemente en contacto, o por otra, Dios está queriendo constantemente estar en contacto con nosotros, más nosotros, por esa falta de visión sobrenatural, en el fondo, por esa falta de visión de fe, estamos cerrados a este mundo. Y es eso justamente lo que nuestro Señor quiere enseñarnos acá. Nosotros nos vemos reflejados en Santo Tomás, en este caso, porque vemos que él se aferraba mucho a lo que yo palpe, lo que yo vea, lo que yo sienta, lo que yo perciba. Y nosotros, en cuanto a naturaleza humana, somos muy tendientes a eso también. No creemos hasta que no palpemos, hasta que no veamos, hasta que no tengamos en nuestras manos, hasta que no agarremos con nuestros propios dedos aquello que estamos queriendo ver o queriendo sentir. Y es aquí donde Dios va a utilizar de esa, digamos así, dureza de corazón de Santo Tomás para enseñar cuánto debemos nosotros ejercitarnos mucho más en esta virtud preciosa que es la fe, que propiamente nosotros poner toda nuestra confianza en lo que nuestros sentidos perciben. Bueno, en esa línea me gustaría resaltar algo que Monseñor Juan Clara en lo inédito de los evangelios, comentando este texto evangélico, pero con otro de San Lucas, hablando del mismo hecho, es decir, de la primera aparición de nuestro Señor, ¿no?, que ocurrió el mismo día de la resurrección, es decir, ese domingo de resurrección. Dice San Lucas que nuestro Señor les abrió a los apóstoles, abre comillas, el entendimiento para comprender las Escrituras. Claro, porque nuestro Señor ya les había dicho, yo voy a resucitar, yo destruiré y construiré en 3 días. Ellos habían visto la resurrección de Lázaro. Entonces, si Él podía resucitar, y en esa resurrección de Lázaro hizo una declaración explícita de su divinidad, aupado por las preguntas que le hacía Marta y seguramente María Magdalena. Pero a pesar de eso, ellos tenían la mentalidad cerrada. ¿Por qué? Por lo que dice el hermano Gerardo, porque somos naturalistas, porque Santo Tomás, ¿cuántas resurrecciones había visto? Bueno, por lo menos había visto una, ¿no? La de Lázaro, y seguramente había visto otra, ¿no? Pero a pesar de eso, nosotros somos reacios a creer en esas verdades sobrenaturales, ¿no? Y además, lo explica Monseñor Juan Clara en lo inédito de los evangelios, el mundo es naturalista.
Y como estamos metidos en el mundo, somos contaminados por ese naturalismo del mundo. Y ese naturalismo nos angustia, porque dice el texto evangélico que los apóstoles estaban miedosos. ¿Por qué? Porque, ay, murió, los judíos nos van a aprisionar y vamos a morir. Si ellos hubieran tenido una mentalidad de fe, no estarían miedosos. Si ellos hubieran tenido una mentalidad de fe, Santo Tomás no niega, seguramente se va a tratar más adelante, lo que le está diciendo su superior, que es San Pedro, pero no tenían esa mentalidad de fe como no la tenemos nosotros. Entonces, esta primera parte del Evangelio es un apelo para pedirle a Dios la fe, para que Él cambie nuestra mentalidad, para que Él nos abra nuestros ojos a la voz de Él en las Escrituras, en la tradición de la Iglesia, y bueno, para vivir en función de esa fe, sobre todo en las circunstancias difíciles como las que está viviendo el mundo ahora. El doctor Saúl nombraba justamente las circunstancias difíciles y ese quizás es un punto de conexión muy profundo que en este domingo vamos a tener con este evangelio, porque si vamos a ver, los apóstoles se encuentran encerrados a puertas cerradas y justamente por una causa, y esa causa es el miedo. Entonces están, por así decir, en un confinamiento voluntario, pero al mismo tiempo llenos de miedo y llenos de terror. Y Cualquier parecido con la realidad actual es Es solo mera mera coincidencia. entonces, qué punto de conexión interesante, porque aquí Monseñor John Clark nos dice, de un lado, cómo los apóstoles son criaturas concebidas en el pecado original. Son criaturas que tienen malas inclinaciones, tentaciones, problemas. Y justamente la palabra que nuestro Señor usa para disipar ese miedo es la paz esté con vosotros, paz a vosotros. Porque, y Él nos dice en esto, para convivir con nuestro Señor Jesucristo es necesario estar en paz. Entonces, ¿cómo les gustaría ver ese aspecto? La paz que es necesaria, el miedo cuando es un miedo que no es bueno, esos dos factores que nos pueden influenciar tan profundamente. Bueno, realmente uno y otro, pues creo que son ambos lados de la misma moneda. Y es una bellísima lección que nuestro Señor Jesucristo viene trayendo en esta situación particular a sus apóstoles, pero también que nos la da a todos nosotros bautizados. Y es que era natural que ellos tuvieran miedo. Es decir, estaba en la naturaleza humana, no hay nada de extraordinario, digamos, el hecho de ellos querer encerrarse, estar, como usted decía, confinados en esa circunstancia, pues sabían que en cualquier momento los podían agarrar, mandar a matarlos, su instinto de conservación les mandaba a protegerse y se acabó. Más Dios se utiliza de esa fragilidad humana para mostrar un aspecto sobrenatural y que nos va a ayudar también a nosotros en todas las luchas espirituales que nosotros tengamos por delante. Dios utiliza, nuestro Señor Jesucristo, el hombre Dios, se utiliza de este miedo para enseñar con la primera frase, que va a ser el primer saludo que nuestro Señor les da, cuál debe ser la verdadera actitud de alma que nosotros debemos tomar delante de estos temores, delante de estas perplejidades. Cuando nuestro Señor entra, sus primeras palabras son: paz a vosotros. Aquí, Monseñor Juan comenta una cosa bellísima, y es que él se hace la pregunta, ¿cuál es el significado más trascendente de esta pregunta? Y es que realmente en ese momento los apóstoles no tenían paz en su alma. Ellos sabían que habían abandonado a nuestro Señor, ellos sabían que habían huido. San Pedro en el fondo sabía que lo había negado, sabía que no había permanecido firme y fiel como él hubiese querido, y estaban llenos de escrúpulos, perturbaciones, de esa intranquilidad de conciencia. ¿Qué es lo que el Divino Maestro quiere darles en ese momento? La paz de alma, el equilibrio de alma. Él quiere primero que serenen su alma para después ya dar todas las gracias que Él les tenía preparadas para ese momento. Y aquí tenemos como que la puerta de entrada para el convivio con nuestro Señor Jesucristo. Es justamente esa paz de alma que nosotros debemos buscar siempre delante de todas las dificultades que tengamos, que ahí es cuando nuestro Señor realmente va a actuar en nuestras almas. Bueno, y continuando con el raciocinio, don Gustavo, don Gerardo, Monseñor Juan Cla en el libro no hace como ciertos políticos, ¿no? Que dicen, no, yo lo que quiero es el bien común para toda la sociedad. Ah, no, pues genial, ¿no? Porque eso es lo que quiere todo el mundo, pero consígalo. Entonces Monseñor Juan Cla nos dice, ¿y cómo se consigue esa paz? ¿Cómo se consigue esa paz, no?
porque él dice otra cosa que a mí me impresionó mucho. Para mí es inédita, como muchísimas de las cosas que él dice en lo inédito de los evangelios, y es que es en la paz donde progresa la virtud. Y me acordé de una frase de la Escritura, que non in conmoción en dominus, Dios no se manifiesta en la conmoción. Pero volvemos al tema. ¿Y cómo consigo la paz, Monseñor Juan Cla? Él no hace como los políticos ridículos y populistas, él dice, la paz se consigue poniendo las vistas en la fe, en las cosas sobrenaturales. Y Dios nos da un ejemplo. Él llega el primer día de su resurrección, los apóstoles ya habían visto la tumba vacía, llega al cenáculo, entra por unas puertas que estaban cerradas, mostrando que él es cuerpo glorioso, pero al mismo tiempo, y nos lo revela la Escritura, el Evangelio de San Juan, él se deja tocar, él se deja palpar, él deja que los apóstoles lo manoseen. Monseñor Juan Cla, con esa categoría, esa profundidad de comentarios, dice, hasta allá llega el amor de Dios, que para alimentar la fe de ellos deja que toquen su cuerpo glorioso. Pues bueno, ese es un ejemplo de que Cristo sigue siendo así. Cristo está propenso a que nosotros, elevando nuestros ojos a la fe, Él nos manda gracias para que como que toquemos las verdades de la fe en Él. Pero esa es la condición para tener paz. Si nosotros tenemos vistas sobrenaturales, si pensamos en que Cristo resucitó, en que su Madre Santísima es nuestra medianera universal de todas las gracias a través de las cuales podemos pedir todos los bienes a Él, si nosotros pensamos en la fe, viene la paz y lo demás se da por añadidura. Si no tenemos los ojos puestos en la fe, viene la intranquilidad, vienen los problemas, etc. Y es muy bonito, perdón, solo un pequeño agregado en este mismo sentido. El doctor Plinio Correa de Oliveira, el maestro de nuestro fundador, él comentaba que el demonio, conociendo los beneficios, como bien comentaba el doctor Saúl, que esta paz trae para nuestra alma, el demonio conoce cuánto un alma, estando verdaderamente serena y en paz, progresa en la santidad. Y por eso justamente el demonio procura colocar perturbación en nuestra alma. Y él decía, es justamente en ese mar movido, en ese mar turbio, cuando él quiere hacer sus pescas. Y va como que sacando el provecho, digamos así, que él quiere sacar de nuestras almas, evidentemente, así van los daños, pero utilizando esa falta de paz, esa intranquilidad, esa conmoción que, como bien recordaba el doctor Saúl, en la cual Dios nos encuentra. En ese aspecto de la paz se concatena muy bien el siguiente momento del Evangelio, porque nuestro Señor, después de decirles, paz a vosotros, como el Padre me ha enviado, así os envío yo, dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo, recibid el Espíritu Santo, a quienes les perdonéis los pecados, les quedan perdonados, a quienes se los retengáis, les serán retenidos. Entonces, aquí podemos ver que nuestro Señor instituye el sacramento de la confesión, el sacramento de la reconciliación, y cuán relacionado está con la paz de alma, porque nosotros podemos tener una paz de alma profunda y verdadera cuando sabemos que somos aceptados por Dios, cuando sabemos que somos amados por Dios, y no hay un instrumento más poderoso que el sentirnos también perdonados en nuestras faltas y amparados en nuestras faltas por justamente la providencia. Y esa garantía de saberse perdonado nos viene con el sacramento de la reconciliación. Entonces, quería preguntarles, esa relación paz de alma con tranquilidad de conciencia, en el momento actual, ¿cómo la ven? Hay un dicho alemán que dice, no hay almohada más suave que una conciencia tranquila. Tiene su qué de jocoso, pero es muy real. No hay persona que duerma con mayor tranquilidad que aquella que sabe que tiene su alma en paz con Dios. Verdadera alegría, verdadera tranquilidad es cuando nuestra alma está limpia. Y como nuestro Señor Jesucristo sabe que nosotros necesitamos para el equilibrio psicológico, para el equilibrio espiritual, para cuántas y cuántas cosas, necesitamos de esa paz. Él nos quiere transmitir esa paz, asegurándonos que en cualquier momento nosotros podemos ser perdonados si le hubiésemos fallado a Dios. Y por eso es que Él quiere dar a los apóstoles en ese momento la potestad para perdonar los pecados. Detalle aquí, Monseñor Juan, de un modo muy bonito. Cabe suponer, dice él, que para esto nuestro Señor Jesucristo haya llenado vigorosamente sus divinos pulmones y luego sople paternalmente sobre los apóstoles diciendo esta frase, recibid el Espíritu Santo. Y es que fue una auténtica efusión del Paráclito en ese momento, confiriéndoles entonces el poder de perdonar y
poder equilibrar así las almas de todos nosotros, pobres pecadores, que sabemos que somos necesitados del perdón de Dios para conservar esa paz en nuestra alma. Pero hermanos, ustedes sí saben que el 80% del mundo en este momento no tiene acceso a la Eucaristía y entonces a la penitencia, perdón, al sacramento de la reconciliación. Entonces, ¿cómo vamos a obtener el perdón de los pecados? Bueno, bien sé. No se pierda la segunda parte del programa. Exactamente. El hermano Gerardo tratará del importantísimo tema de la contrición perfecta, que como bien dice la teología católica, no exime de la confesión sacramental individual de boca al sacerdote. Pero con este punto en concreto, y porque don Gustavo justamente preguntó la actualidad de este pasaje de la Escritura, yo quisiera decir que tanto el perdón que uno adquiere en la contrición perfecta, cuanto el que adquiere en la confesión sacramental, que debe estar precedido por la contrición, sea perfecta o imperfecta, parte también sobre todo de una mirada de fe. ¿Por qué? Porque la contrición perfecta, pues sabemos que se obtiene cuando uno se duele de sus pecados por amor a Dios. Entonces, lo primero es el amor a Dios. ¿Y cómo se obtiene el amor a Dios? Pues con una mirada de fe. Cuando la persona medita las escrituras, cuando la persona hace reflexiones espirituales, cuando en sus rosarios, en sus oraciones piensa en Dios, Dios le va mostrando cómo Él es bueno, cómo Él es bondadoso, cómo Él le da todos los bienes, cómo su vida, su existencia, sus bienes materiales, sus hijos, todo es amor de Dios. Y en esa mirada de fe nosotros comenzamos a amarlo a Él. Amándolo a Él, ahí es más fácil que no pequemos y que si tenemos la infelicidad de caer en el pecado, nos dolamos sobre todo de pecar por haber ofendido a un Dios tan bueno. Entonces, al final de cuentas, el mensaje se termina siendo lo mismo. Mirada de fe, mirada sobrenatural y evidentemente, en la medida de lo posible, el recurso al sacramento, a la confesión sacramental. No podríamos terminar este comentario del Evangelio sin abordar de alguna manera a uno de los personajes principales de esta parte, que es Santo Tomás. Y si nos recordamos, justamente en el momento de la resurrección de Lázaro, Santo Tomás es quien afirma, bueno, nuestro Señor Jesús quiere ir a Betania con el peligro de muerte que le puede acarrear, entonces vayamos y muramos con él. Ese era el fogoso también, Santo Tomás. Pero en determinado momento, claro, vemos que ahora se ve un otro aspecto de Santo Tomás, y es el que si no pongo mi dedo, si no pongo mi mano en las llagas, no creeré. Entonces, ¿cuál es el aspecto nuevo en el alma de Santo Tomás que ahora vemos y cómo nos podemos identificar de alguna manera con Santo Tomás? Bueno, como usted bien decía, él tenía ese temperamento más fogoso, afirmativo. Y en ese momento, él en su carácter afirma que hasta no palpar tal como nosotros conocemos en el Evangelio, él no va a creer. Más en este flaquear de su fe, digamos así, Monseñor Juan comenta, o felix culpa, o culpa feliz, porque en ese momento, cuando Santo Tomás tocó las llagas de nuestro Señor, él dio la prueba de que era realmente el cuerpo del Divino Maestro. De manera que la incredulidad de Santo Tomás fue más provechosa para nuestra fe que la fe de los otros discípulos que sí creyeron. Era necesario que al escuchar dudase, que al dudar palpase y que al palpar creyese. Más de ese dedo de Santo Tomás estaba colgada la fe de todos nosotros los creyentes que vendríamos en el futuro. Doctor Saúl, ¿qué nos dice a los incrédulos? Monseñor Juan Cla destaca algo en la línea de lo que acaba de decir don Gustavo de ese pasaje de la resurrección de Lázaro, que este era un espíritu muy práctico, ¿no? Muy concreto. Oiga, pero ¿para qué va a ir usted allá si lo van a matar? Y él más o menos repite ese mismo pensar. Dice, oiga, hasta que yo no toque el cuerpo no creo. Ahora, Monseñor Juan Cla destaca que la falta de él más que de incredulidad fue de una cierta desobediencia, porque incrédulos eran todos, ¿cierto? Los otros ya creían porque habían tocado a nuestro Señor, porque lo habían palpado. De pronto Santo Tomás un poquito más incrédulo, pero que la principal falta de él fue no creer en el testimonio de sus hermanos, de los apóstoles y particularmente del jefe de los apóstoles, de San Pedro, que ya había sido constituido como cabeza del colegio apostólico. Entonces ahí entra un poco de desobediencia esa cabeza, y entonces ahí Monseñor Juan Cla dice, ese es un ejemplo para todos nosotros los cristianos de todos los siglos.
La Iglesia Católica es la depositaria del depósito de la fe y ha desarrollado toda una tradición y todo un magisterio bimilenario. Nosotros tenemos que agacharnos, tenemos que rendir pleitesía a ese gran don que es ese magisterio de la Iglesia y que nuestra razón tiene que inclinarse ante él y aceptar lo que él nos dice, ¿cierto? Entonces vuelve la mirada de la fe se aprende leyendo doctrina de la Iglesia, leyendo el catecismo, leyendo los diversos catecismos que ha sacado la Iglesia. Ahora es impresionante el amor de nuestro Señor hacia nosotros, que nos conoce también incrédulos, que apenas Santo Tomás lo toca, y no sabemos, el Evangelio no nos dice que lo tocó, supongamos que lo tocó, pero él pasa de la incredulidad a una manifestación de fe perfectísima que repetimos constantemente o que se repite en la misa. Dios mío y Señor mío, no solamente creyó en la resurrección, sino que es una reafirmación de la divinidad. Entonces tenemos que tenernos, en cierto sentido, paciencia, como nuestro Señor nos tiene paciencia, pero no alejarnos del objeto de la fe, que es Cristo nuestro Señor, que es su doctrina transmitida por la Iglesia y por el magisterio de la Iglesia. Entonces con esto podríamos llegar a la conclusión de este primer segmento y podríamos terminar con las palabras luminosísimas que Monseñor John Clare coloca en la conclusión de este domingo y dice: tengamos siempre presente que si no nos tocó la gracia de convivir con el Señor ni ver y tocar sus divinas llagas, nos ha sido reservada, como lo afirma el Divino Maestro, una bienaventuranza mayor que la de ellos, los apóstoles, que es creer en la Santa Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Bien se nos podían aplicar las palabras de San Pedro en la segunda lectura de este domingo, que es la primera carta de San Pedro, y dice: sin haberlo visto, lo amáis, y sin contemplarlo todavía, creéis en él, y así os alegráis con un gozo inefable y radiante, alcanzando así la meta de vuestra fe, la salvación de vuestras almas. Entonces, en estos momentos de incerteza, en estos momentos de miedo, podemos ver también que nuestra perspectiva debe ser esa, la salvación de nuestras almas y sobre todo creer en Cristo resucitado. Entonces, pasamos a un corte con el coro de los heraldos del Evangelio y enseguida retomamos con la sección espiritualidad, donde trataremos ese tema justamente de la confesión sacramental, cuando hay una ausencia de confesión sacramental, una herramienta que es una llave hacia la salvación eterna y que es justamente la contrición perfecta. No se lo pierdan, no se vayan, enseguida retornamos. Dardam scientiam salutis plebeius, in remissionem peccatorum eorum, per viscera misericordiae Dei nostri, in quibus visitavit nos doliens ex alto, illuminareis qui in tenebris et in umbra mortis sedet, ad diligendos pedes nostros in viam pacis. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Beata es Virgo Maria, Dei genitrix, que credidis Domino, perfecta sunt in te, que dicta sunt tibi, intercede pro nobis ad Dominum Deum nostrum. Domine, exaudi orationem meum, et clamor meus ad te veniat. Orem
Mariae Virginis utero verbum tuum angelo nunciante carnem suscipere voluisti, presta supplicibus tuis ut qui veream genitricem Dei credimus, eius apud te in intercessionibus adjuvemus, per eundem Dominum nostrum Iesum Christum Filium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Domine exaudi orationem meam, et clamor meus ad te veniat. Benedicamus Virgo Maria, non est ibi similis orta in mundo inter mulieres, flores ut rosa, fragrans sicut lilium, ora pro nobis sancta Dei genitris. Dignare me laudare te, Virgo sacrata, Davici virtutem contra hostes tuus. Oremus, beate et gloriose semperque Virginis Mariae, que sumus Domine in intercessio gloriosa nos protegat, et ad vitam perducat aeternam, per Christum Dominum nostrum. Amen. Fidelium manime per misericordiam Dei requiescamt in pace. Pasamos entonces a la segunda parte del programa, que es la sección espiritualidad. Les recuerdo que en esta sección exploramos temas centrales de vida espiritual para el beneficio y el crecimiento de la audiencia. Hoy tenemos la alegría de estar con el hermano Gerardo una vez más para tratar del tema de la contrición perfecta, llave de oro del paraíso. Es un tema que es de una actualidad palpitante, nos sirve para todos los tiempos, para todos los momentos de la vida, porque inclusive si tenemos la posibilidad de confesarnos, siempre la contrición perfecta nos ayuda a la confesión sacramental. Eso es muy bueno de puntualizar, que en ningún momento la contrición perfecta sustituye a la confesión sacramental, pero justamente nos prepara al alma, nos ayuda a ejercitar el alma para tener aquel acto de arrepentimiento perfecto que, como nos dice aquí el padre Fondentrich en su libro La contrición perfecta, llave de oro del cielo, justamente es esa, una llave de oro que nos puede ayudar a ganar la vida eterna. Entonces, hoy estamos en la tercera parte de nuestra conversación con el hermano Gerardo. Entonces, vamos a abordar una temática que a muchos les parece, por mala información, que el acto de contrición perfecta sería imposible, porque como humanos no tenemos la capacidad de tener un arrepentimiento a la altura de Dios. Y eso es una cuestión que está completamente fuera de los parámetros de la teología. Y entonces el padre Fondentrich y claro está el hermano Gerardo nos van a comentar si es difícil hacer un acto de contrición perfecto o no.
Hermano Gerardo, ¿cómo sería eso? Realmente es un punto muy importante al respecto de la contrición perfecta, ya que para la persona tener la certeza de que realmente fue perdonada por Dios de sus pecados, como que cuál sería el termómetro o cuál sería el modo de uno distinguir, de saber si fue realmente un acto de contrición perfecta. Para comenzar, es verdad que para un acto de contrición imperfecta, arrepentirse por temor del condenarse al infierno, es mucho más fácil que arrepentirse propiamente por el amor a Dios. Eso es verdad. Mas tampoco podemos afirmar que un acto de contrición perfecta es imposible de alcanzar por un bautizado. ¿En qué nos basamos para afirmar esto? Primera cosa, y es que nosotros sabemos que, ayudados por la gracia de Dios, todo lo podemos. Y nosotros pidiendo esa gracia a Dios es algo tan importante para nuestra salvación que es imposible que Dios no atienda un pedido de este tipo, viniendo del corazón de un hijo contrito y humillado. Entonces, partiendo del punto de que Dios no va a negar esta gracia a un hijo, ahí ya tenemos la contrición perfecta garantizada. Más de parte nuestra, también es importante conocer otro punto que va a ser como que el que va a definir sobre todo para nosotros poder distinguir con más claridad si es un acto de contrición perfecta o no. Y es que el verdadero acto de contrición perfecta está en la voluntad y no en el sentimiento. Yo creo que esta es una pequeña afirmación que requiere un poco de profundización, de explicación. Claro, porque muchas veces pensamos que, bueno, uno tiene que tener el don de lágrimas, tiene que arrepentirse, tiene que sentir profundamente, o si no está siendo de alguna manera un hipócrita o de alguna manera falso. Exactamente. Si bien es verdad que un acto de contrición perfecta pueda ser acompañado por derramar algunas lágrimas o algún sentimiento que se manifiesta exteriormente, puede ser acompañado y hasta puede ser señal de una auténtica contrición perfecta, no podemos reducir el acto de contrición perfecta únicamente al derramamiento de lágrimas, como usted bien lo decía. Sobre todo, lo que va a definir es cuál es el motivo de nuestro arrepentimiento. Es decir, el punto clave aquí va a ser que nosotros nos arrepintamos porque amamos a Dios sobre todas las cosas. Nos arrepentimos por amor a Él y por amor a Él detestamos nuestros pecados. Y en este punto está la clave de la contrición perfecta. Está en el motivo. Ni siquiera está en la intensidad o en la duración, porque podríamos hacer una oración de 2 horas si usted quiere, diciendo palabras y más que nuestro motivo no sea el que acabamos de describir. En ese caso, por muy larga que sea nuestro acto de contrición, no tendríamos un acto de contrición perfecta. Muchas veces puede ser una simple ejaculatoria. Dios mío, pequé, te amo, perdóname. Y en este pequeño acto hicimos un acto de contrición perfecta, como también una oración más larga, más que tenga este motivo. Habremos alcanzado este acto de contrición perfecta. Y aquí también un punto muy importante que el padre von Dietrich nos comenta, que dice que Dios no quiere la muerte del pecador. Y por tanto no puede querer imponer una contrición perfecta que prácticamente sea imposible de alcanzar, ¿no? Porque Dios es un Padre, Él quiere justamente que nos arrepintamos y quiere ponernos los medios, y ciertamente entonces una cosa que Él comienza, un fenómeno en el alma de arrepentimiento que Él comienza, por su inspiración y por su llamado, evidentemente que nos va a dar las herramientas y los medios para ejecutarlo, ¿no? Exactamente. Ya el hecho de uno querer arrepentirse antes de este acto de arrepentimiento, como usted bien lo dice, y es algo que nos debe llenar de confianza, ya hubo de parte de Dios una iniciativa para mover nuestras voluntades a pedirle perdón. Y evidentemente que si Él toma la iniciativa de colocar en nuestras almas un deseo de arrepentimiento, es evidente que Él va a querer darnos todas las gracias necesarias para llegar a la contrición perfecta y así reconciliarnos nuevamente con Él. Claro que este acto de contrición puede tener grados de intensidad, de perfección. Vamos a decir, un grado de contrición perfecta como el que tuvo San Pedro o una Santa María Magdalena o de cuantos otros santos que alcanzaron un grado altísimo de contrición perfecta. Es evidente que nosotros debemos aspirar a estos grados de contrición perfecta. Mas si nosotros en un grado inferior, movidos por este motivo de arrepentimiento por amor a Dios, si nosotros realizáramos un acto de contrición perfecta así, ya obtendríamos el perdón de los pecados y
reobtendríamos caso le hubiéramos perdido la gracia de Dios. Entonces ahora, ya que volvimos prácticamente a situar a la audiencia en esta temática y retomamos de varios programas atrás, ahora sería entonces muy oportuno, si le parece, hermano Gerardo, abordarle el siguiente tema, que es los efectos producidos por la contrición perfecta. Entonces, ¿qué efectos exactamente son aquellos que son típicos o son propios de la contrición perfecta? Los efectos que produce nuestra alma son realmente maravillosos. Primero, si una persona, si somos pecadores, pues todos lo somos, si tenemos manchada nuestra alma por el pecado, el primer efecto es que nos perdona inmediatamente los pecados, y esto incluso antes de recibir el mismo sacramento de la confesión. Claro, como usted bien lo viene insistiendo, el acto de contrición perfecta no dispensa de la confesión. Apenas la persona tenga la oportunidad, debe confesarse de las faltas por las cuales se arrepintió previamente. Más, si la persona hizo un acto de contrición perfecta, ya obtuvo la gracia de Dios. Por otro lado, si la persona no tuviera alguna falta grave, o digamos, si ya fuese santa, la contrición perfecta le asegura y le aumenta el estado de gracia. Y, en este caso, le borraría los pecados veniales. Y aquí viene una cosa muy importante que también es poco conocida y que es un gran tesoro del acto de contrición perfecta. Y es que, dependiendo de la intensidad de la compenetración que la persona tenga, etc., la contrición perfecta apaga incluso la pena temporal. Es decir, la pena o el castigo que uno debería pagar estando en el purgatorio por los pecados cometidos en esta tierra. Y también recapitulando, ¿no?, en lo que decía el hermano Gerardo, también está que, aparte de remitirse inmediatamente las penas del infierno, se recobra todos los méritos pasados y nos convertimos, digamos, de enemigos de Dios en hijos adoptivos y en herederos del cielo. Pero también hay otra cosa que quería preguntarle, porque aquí, ¿cómo nos sugiere el texto que existiría también un aumento y un fortalecimiento del estado de gracia? Entonces, ¿cómo es esa parte? Este es un punto muy bello realmente, y es que al nosotros afirmar que el acto de contrición perfecta nos aumenta el estado de gracia, nosotros, ¿a qué nos referimos con ello? Y es que nosotros sabemos por la doctrina católica que lo que en esta tierra es gracia, en el cielo se convierte en gloria. Es decir, cuanto más una persona acumule, digamos así, gracias en su alma en el transcurso de su vida, tanto mayor será la gloria que tenga en el cielo como premio justamente a todos los méritos y a todas las gracias a las que la persona fue fiel en esta vida. En el fondo podríamos resumir que la santidad la podemos traducir en otras palabras como cuánta gracia la persona tiene en su alma acumulada, si quieren ponerle un nombre. Claro. Vamos a decir, por ejemplo, Nuestra Señora, María Santísima, por excelencia la más santa de todas las criaturas. Nos enseñan varios santos que el tránsito de Nuestra Señora fue dado no por algún efecto de enfermedad o alguna decadencia física de ella, sino que muchos teólogos dicen que el tránsito de Nuestra Señora, la dormición de Nuestra Señora, su paso de esta vida a la otra, se dio simplemente porque en su alma no cabía más gracia y necesitaba pasar a la visión beatífica para acumular más gracias en su alma. Entonces, de esta misma manera, la persona a lo largo de su vida va acumulando gracias y cuando llegue al cielo, esta gracia se convierte y se transforma en gloria. También recordamos que el acto de contrición perfecta nos aumenta el amor a Dios. Recordamos aquella linda frase de San Juan de la Cruz que dice que al final de esta vida seréis juzgados según el amor. Y si una persona se presenta delante de Dios con las manos llenas de amor a Él, podemos decir que su cielo está asegurado. Entonces, por un lado, el cielo está asegurado porque crecimos en el amor a Dios con actos de contrición perfecta. Y tendremos una gloria gigantesca en el cielo. Cuantos más actos de contrición vayamos realizando, ¿por qué? Fue aumentando nuestra gracia en esta vida. Esos son otros de los efectos que produce en nosotros la contrición perfecta. Y hay también muchos obstáculos, seguro, en nuestra alma, muchas tendencias, muchas cuestiones muy relacionadas con el pecado original que muchas veces nos impiden acercarnos a Dios por nuestras propias imperfecciones. Y entonces, como bien usted apunta,
Qué interesante el hecho de que cuanto más la persona tenga actos de contrición perfecta, más entonces es posible crecer en la virtud y entonces, por así decir, eliminar esos obstáculos o disminuir esos obstáculos que no nos dejan crecer en la vida espiritual, ¿no es cierto? Claro, y por eso también es importante irnos ejercitando en la contrición perfecta. Es decir, nosotros no esperar hasta el último momento para decir, bueno, esto ya lo conozco, cuando llegue el momento de mi muerte, lo voy a poner en práctica. Porque lo más probable es que en una hora crítica, en una hora de conmoción, de nerviosismo, digamos así, de preocupación, de angustia, nosotros vamos a reaccionar como estamos habituados a hacerlo. Y si nosotros no habitamos nuestra alma a hacer actos de contrición perfecta, es muy difícil nosotros poder asegurar o garantizar que en ese momento nosotros lleguemos a realizarla realmente. Por eso es importante irnos ejercitando, podríamos decir diariamente incluso, en la contrición perfecta. Vamos a decir en la noche, después de hacer nuestro examen de conciencia, hacer un acto de contrición perfecta. Este acto diario de contrición perfecta irá garantizando, robusteciendo nuestra alma y cada vez perfeccionando más este acto de contrición que nosotros vayamos realizando. Claro, y cuántas veces, por ejemplo, vemos, ¿no? Quien toca un instrumento, quien toca, no sé, piano, por ejemplo, cuántas veces practica y practica y practica hasta poder dar un concierto bien, ¿no? O, en fin, tantas áreas en la vida en las cuales la práctica es indispensable. Y bueno, quien está preocupado por dar un concierto y no, en el fondo, no pasar, ¿no? por un papelón, por no tocar bien, ¿no? Cuanto más entonces el destino eterno de nuestra alma que va a ser juzgada y que Dios verá justamente profundamente. Entonces no podemos tomarnos chances en ese aspecto. De hecho, al respecto de lo que usted comentaba, hermano Gustavo, decía, si mal no recuerdo, una lectura del Día de Santa Cecilia, patrona de los músicos, que decía, si cualquier músico, como usted mencionaba antes, debe ejercitarse tanto para presentarse delante de un auditorio al que quiera deleitar con su música, dice, tanto mayor debe ser su preparación si sabe que este auditorio va a estar lleno de personas doctas en música, bien entendidas de la materia, que van a saber distinguir cualquier mínimo error, cualquier mínima imperfección. Y ahí dice, cuánto mayor aún no debe ser nuestro deseo de perfección al saber que el que va a escuchar nuestra música va a ser el mismo Dios, la perfección por excelencia. Entonces, por eso la importancia de nosotros irnos ejercitando en este acto de contrición perfecta para alcanzar el grado de perfección mayor al que Dios nos está llamando, que Él quiere y espera de nosotros. Entonces, quien quiera hacernos llegar alguna pregunta o alguna inquietud, puede hacerlo vía email a nuestro email del programa, info@loineditomultimedia.com. Entonces, con esto dejamos en el tintero varios otros temas de la contrición perfecta, llave de oro del paraíso, que continuaremos tocando en futuros programas. Pasamos ahora a la sección noticias, que son noticias de lo que ocurre en la iglesia y en el mundo, y como siempre, muy atentos aquí desde el programa Lo Inédito sobre los Evangelios a todo lo que hable de conflictos en materia religiosa, sobre todo con la libertad religiosa, que nos parece un tema muy palpitante en la actualidad y que esta vez nos lleva a la península ibérica. Más concretamente tenemos un cable de la agencia Gaudium Press situado en Madrid, donde dice que la Asociación Española de Abogados Cristianos denuncia al gobierno por interrupción de ceremonias religiosas. Y hoy tenemos justamente la posibilidad de conversar con el doctor Saúl Castiblanco, que como ustedes saben es el editor de la agencia de noticias Gaudium Press, que nos va a comentar un poco el porqué de esta noticia y cuáles son las consecuencias de justamente esta denuncia. Doctor Saúl, ¿qué le parece? Don Gustavo, es una situación un poco delicada que está ocurriendo en España. Y es que a raíz de los decretos de la nueva normatividad para evitar la aglomeración de personas por el coronavirus, han ocurrido interrupción de ceremonias religiosas, no solo católicas, pero particularmente católicas, que muchos alegan, inclusive abogados, inclusive penalistas, que van contra la ley. Esta noticia de la demanda de la Asociación Española de Abogados Cristianos se refiere, hace alusión a interrupciones de misas ocurridas en Andalucía, en Castilla y León y Murcia, particularmente en Valladolid, en Cádiz, en Murcia, en Sevilla.
Y estos abogados dicen que esas interrupciones violan el artículo 523 del Código Penal, el cual condena con prisión a aquellos que impidan actos religiosos. Afirman estos abogados que la nueva normatividad para evitar la aglomeración de personas no impide, sino que por el contrario autoriza que se realicen eucaristías manteniendo normas sanitarias y manteniendo distancia de 1 metro entre persona y persona. Y parece que estas interrupciones, que son objeto de la demanda, violarían la normatividad, que por el contrario, que estas eucaristías estaban cumpliendo la normatividad. Leí en otro medio de comunicación que un ministro del gobierno decía que no, que de acuerdo a interpretaciones de la normatividad esas reuniones no estarían permitidas. Pero acabo de leer opiniones de penalistas en España, abogados penalistas especializados diciendo que sí están permitidas las eucaristías y las ceremonias religiosas, cumpliendo la normatividad del primer decreto real sobre el coronavirus, sobre medidas del coronavirus. Entonces está habiendo una gran polémica. Recientemente, fue el domingo pasado, justamente antes de ayer, se interrumpió una misa que estaba oficiando nada más, nada menos que el ordinario de Granada, ¿cierto? Y ayer le fue preguntada a la subdirectora de la policía sobre esa acción en concreto de la policía. Hay muchas reacciones contra la acción de la policía, inclusive contra la propia declaración de la subdirectora de la policía. Y pues los abogados cristianos están alegando que este no es un derecho cualquiera, el que permite que nos reunamos para adorar a Dios. Es un derecho consagrado en la Constitución como fundamental, que es la libertad de cultos, y que inclusive las normas para evitar aglomeraciones no impiden esas ceremonias religiosas. Entonces lo que hicimos en Gaudium Press fue simplemente darle visibilidad a uno de los aspectos de esta polémica, y muy probablemente hoy o en estos días daremos visibilidad a otros aspectos de la misma. Entonces invitamos a nuestros oyentes a entrar en el site de gaudiumpress.org y continuar justamente observando esta tendencia que parece un poco justamente preocupante. No, y perfecto, el término de Gustavo fue perfecto, preocupante. Uh-huh. Es una situación muy preocupante, me parece un término perfecto. Entonces justamente invitamos a nuestra audiencia a seguir esta tendencia preocupante y a prestar muchísima atención en la evolución que vaya a seguir. Pasamos entonces al último segmento del programa, que es la sugerencia de la semana, una website, un libro, un podcast, un artículo de doctrina católica que nos haya gustado para el bien espiritual de las personas y que les podamos recomendar. Doctor Saúl, ¿qué nos receta para esta semana? Bueno, quería recomendar un site que él mismo se titula de formación católica y que tiene como dirección www.encuentra.com. Es un site con diferentes tópicos, opiniones de sacerdotes, herramientas web para formación católica, noticias católicas, temas diversos de formación, como por ejemplo temas que lamentablemente preocupan hoy en día a la humanidad. Entonces recomiendo ese site para que el que quiera lo explore y ciertamente encontrará mucha cosa interesante. Encuentra.com. Entonces, para quienes escuchan el programa en la website original, que es loinéditomultimedia.com, pueden acceder a las notas del programa, donde encontrarán entonces este enlace. Hermano Gerardo, ¿tendríamos alguna cosa? Bien, les quería recomendar un site que es reflexionando.org. Tiene varios temas de actualidad, más particularmente quería sugerirles una pequeña explicación al respecto de un tema que es muy actual, que es la comunión espiritual. Cómo hacer una buena comunión espiritual, cuáles son las condiciones, cuáles son sus efectos, y creo que pues ahora que estamos todos en esta circunstancia va a ser de mucho beneficio para nosotros tener esta noción bien clara sobre todo de los beneficios que trae una comunión espiritual bien hecha. Entonces queda recomendado para todos ustedes. Y con esto, en nombre del equipo de producción y de quien les habla, el hermano Gustavo de los Heraldos, nos despedimos hasta dentro de una semana. Así que a rezar mucho, a perseverar con confianza, con los ojos en la Eucaristía y en María Santísima, a la búsqueda incansable de descubrir siempre más lo inédito sobre los Evangelios.